Saludos. Titulamos este vídeo La brújula muestra la verdad. Tensión y movimiento. 6. BMV, que significa brújula muestra verdad. TCT, que significa tierra cóncava toroide. Número 6. Nosotros queremos facilitar la comprensión de nuestra realidad mediante la adquisición de estructuras mentales que sean coincidentes con el orden natural y oponerlas al orden artificial. Y eso lo hacemos porque sabemos que precisamente mediante la mente es como la oscuridad nos parasita. Por tanto, nosotros queremos hacer lo contrario, crear o facilitar la creación de estructuras mentales para realmente estar en armonía con la naturaleza. Entonces, nosotros podemos hacer esta pregunta, podemos hacernos esta pregunta para realmente tener una concepción sencilla de sentido común, pero que desgraciadamente el sentido común está muy desaparecido. Sería esta pregunta: ¿nos imaginamos nosotros a la fuente o al creador o a como queramos llamarlo dirigiendo su creación desde una nave repleta de tecnología? ¿Nos lo imaginamos así realmente? Nosotros no podemos imaginarlo de esa manera. En cambio, de esa manera sí nos imaginamos pues a unos embaucadores tecnológicos que nos están parasitando desde el inicio de esta dimensión, presentándose como dioses realmente. Entonces nosotros decimos, y creemos que mediante la intuición las personas pueden concordar con nosotros, que la fuente conciencia, porque la fuente es una conciencia de todas las conciencias, dirige todo desde su poder sutil y no desde unos elementos corteza tecnológicos metálicos. Lo dirige todo desde su poder sutil y sin tener siquiera que moverse, porque ella es precisamente el sostén de todos los movimientos. Eso es nuestro pensamiento intuitivo y creemos que muchas personas podrán concordar con nosotros realmente. Entonces, y por tanto, nosotros decimos que el verdadero progreso del ser humano se encuentra en el desarrollo de facultades etérico-espirituales. Y por tanto, toda implantación tecnológica, como tenemos aquí a la derecha, estos todo tipo de implantes, incluso más disimulados, lo sabemos ahora ya, toda implantación tecnológica pues frena y obstaculiza el progreso que nos acerca a nuestra fuente origen. Ese es todo nuestro discernimiento y creemos que las personas pueden llegar a concordar con nosotros realmente si nos hacemos estas preguntas radicales realmente. Entonces, y en relación con el tema que es una continuación del vídeo anterior de tensión y de movimiento, decimos nosotros que los conceptos de tensión y movimiento pues nos facilitan la comprensión de lo positivo y negativo para el ser humano, porque eso es lo que en este tiempo actual tenemos que tener muy claro, qué es lo que nos beneficia y qué es lo que nos perjudica. Y nosotros afirmamos que todo el movimiento desarrollo que es natural es positivo para el ser humano, y en cambio todo el movimiento desarrollo artificial tecnológico pues es negativo. Esa es realmente nuestra opinión, nuestra investigación, y que queremos seguir pues simplemente pues ahondando en esta cuestión. Y en relación con la tensión, con el concepto de tensión y de movimiento, pues nos facilita esta comprensión precisamente porque sabremos que la creación precisamente está producida por una tensión natural, y que mediante esta tecnología pues lo que se hace es distensionar, pero distensionar a la fuente y al ser humano, evidentemente. Entonces, tenemos que decir que la tensión y el movimiento son dos aspectos explicativos de la creación. Entonces, ¿en qué se diferencian? En que la tensión es el aspecto estático. Por ejemplo, aquí tenemos una pesa que está sometida a tensión mediante la cuerda que va en un sentido sosteniéndolo y la gravedad en otro, y ella está en tensión.
pero está estática. Y el movimiento, pues es el aspecto dinámico, evidentemente. Y entonces hay un aspecto dinámico natural, que es positivo, y otro artificial, que es negativo. Entonces nosotros en este vídeo vamos a recordar este aspecto de la tensión que hemos visto en el vídeo anterior. Y vamos a iniciar la explicación del aspecto dinámico, es decir, del movimiento. Y tenemos que decir que ambos aspectos, tanto la tensión como el movimiento, son dos caras de la misma moneda. Realmente son dos caras de la misma moneda. Aquí a la derecha pues tenemos esa tensión natural que te forma pues la creación. Y aquí pues tenemos movimientos que son necesarios precisamente para formar primeramente la tensión y después para mantenerla, pero hay que diferenciar claramente lo que es lo natural a lo que es artificial. Entonces vamos a hacer dos puntos en este tema. Primero vamos a hacer un recordatorio síntesis que vamos a ir recordando y de una manera rápida porque lo desarrollamos más en el vídeo anterior de lo que es la tensión creativa. Y un punto segundo, pues vamos a ver el movimiento, vamos a iniciar el movimiento creativo de las líneas de fuerza magnética. Y esto es en relación con el movimiento. Y el movimiento es más complicado y más difícil de, podemos decir así, de alcanzar y de comprender, pero nosotros vamos a sintetizar un esquema general que nos va a explicar todo tipo de movimiento y nos vamos a diferenciar realmente del natural al artificial, precisamente. Entonces, haciendo este recordatorio del vídeo anterior del concepto de tensión, pues tenemos que decir que la tensión nos viene a decir que consiste en dos fuerzas opuestas, como tenemos aquí, dos fuerzas opuestas que se equilibran. Por ejemplo, una pesa sostenida por un muelle. Una pesa que tenemos aquí sostenida por un muelle. Entonces, es el resultado de la fuerza de su peso que tiende hacia abajo, y la fuerza del muelle que tiende hacia arriba. Y entonces aquí está en este equilibrio. Y esto nos explica precisamente toda esta creación, porque aquí está todo tensionado. Hasta una piedra que está sobre la superficie terrestre, pues está tensionada. Está tensionada precisamente porque la levantamos, la soltamos y cae debido a esa tensión. Y todos los seres vivos, pues están doblemente tensionados por su interior, que tienen un centro de tensión, pero también por el exterior. Realmente. Entonces esto es explicativo de la totalidad. Entonces la creación es producto, como estamos diciendo, que son dos fuerzas, una tensión, pues aquí tenemos una fuerza primaria, repulsión, que la fuente de sí misma pues crea una repulsión mediante dos vórtices. Eso sería la repulsión, eso sería la acción. Y después surge pues una fuerza secundaria y opuesta que sería la atracción, que tiende a reunir dichos vórtices. Por tanto, la acción es la separación o la repulsión. Esa es la acción. Y la reacción, pues lo contrario, la atracción, es decir, volver a reunirse. Entonces aquí pues tiene el esquema doble establecido en un toroide. Primeramente en líneas rojas pues sería la creación mediante la repulsión de los dos vórtices polos, pero después los dos vórtices polos tienden a querer ahora reunirse y entonces harán la fuerza de atracción como estamos viendo aquí, los segmentos y las flechas azules. Y aquí está precisamente pues toda la explicación de esta realidad de la manera más simple. Entonces, por tanto, toda la creación podemos considerarla como efecto de una tensión general creativa. Toda la creación así se ha formado. Y permanente porque creas y separa dos vórtices polos básicos y realmente pues también siempre esa tensión evita que se distensione totalmente, porque si se distensiona totalmente o uniéndose estos dos polos básicos, pues se termina la manifestación. Precisamente por eso las pulsaciones creativas es lo que hacen, mantener precisamente esa tensión. Entonces junto con esa tensión general creativa, pues también tenemos que decir que paralelamente a ella pues existen las tensiones y distensiones locales. Locales, por eso las ponemos con minúscula, las cuales estarán sostenidas evidentemente por la tensión general creativa. La tensión general creativa es la que lo mantiene todo y mantiene también estas tensiones y distensiones que decimos locales porque ya son individuales. Por ejemplo, aquí a la derecha pues tenemos tipos de distensión local artificial. Por ejemplo, tenemos dos imanes y están separados, pues nada, no sucede nada, la tensión general los tiene separados.
y no se reaccionan. Pero si tú coges y los juntas uno con otro, pues entonces ves que se mueven y se unen por sus polos opuestos. Y ahí ya se ha producido realmente lo que es una distensión local, al igual que un clavo. Un clavo está en la superficie terrestre, ahí está sostenido por la tensión general creativa que tenemos aquí, pero si tú coges ahora un imán y lo acercas, pues entonces ya interrumpes o alteras esta tensión general y a nivel local, pues el clavo va a cualquiera de los dos polos. Estos serían entonces tensiones y distensiones locales. Entonces, estas tensiones y distensiones locales, o dijésemos así, más individuales en comparación con la general, pues son de dos tipos. Son, primeramente, de tipo A serían naturales. Por ejemplo, la fecundación. La fecundación es una unión de polos y eso supone una descarga o una distensión energética natural que da lugar a la vida, que da lugar a un embrión que nace realmente. Y eso es natural y eso entra dentro de lo positivo. Y entonces también hay distensiones y tensiones locales que son artificiales, como por ejemplo toda la tecnología eléctrica, porque todas suponen una descarga o distensión energética artificial. Así, por ejemplo, si vemos aquí dos campos magnéticos como un imán que lo pasas tú por el interior de una bobina y se intersectan los dos planos ecuatoriales o muros de Bloch, pues van produciendo descargas y esto sería la inducción electromagnética y esa inducción electromagnética pues está produciendo descargas. Entonces esto sería también una distensión local, pero negativa según nuestro punto de vista de investigación porque está produciendo descargas de toda la tensión general. Entonces tenemos también que recordar que estas tensiones y distensiones locales pues explican lo que acabamos de ver, los fenómenos de atracción entre imanes por sus polos de distinto signo, como tenemos aquí, y la atracción de un elemento ferroso, como por ejemplo un clavo, por los dos polos de un imán. Entonces todo entra en la explicación dentro del sistema de tensión, porque cuando tú unes dos imanes, pues entonces se produce esa descarga que entonces tienden a unirse por los polos de distinto signo, porque entonces afectas a esta tensión de este, vamos a decir, de esta tensión de este muelle y tienden a unirse. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya una vez se une, pues entonces se restablece otra vez el equilibrio y de los dos imanes que se han unido, pues en realidad ya es un único imán con dos polos. Eso es subsumir. Subsumir, la fuente pues los une, al igual que cuando un clavo pues tú le acercas un imán y entonces ve que se une a cualquiera de los dos, entonces eso ya también es una descarga porque es un movimiento, el clavo se mueve afectado por el campo magnético del imán y entonces altera su tensión natural que tenías aquí cuando estaba él depositado en el suelo o en la superficie terrestre. Entonces eso también, aunque sea una descarga infinitesimal que no podamos nosotros medir, pero existe esa descarga. Por tanto, vean que este esquema de la tensión general y de las distensiones pues te explica realmente lo fundamental, esencial de esta dimensión. Entonces lo que hemos visto hasta ahora es el aspecto explicativo de la tensión y ahora vamos a ir al aspecto explicativo no estático de la tensión, porque eso, la tensión sería estática y cuando tú la alteras es cuando se produce movimiento. Vamos ahora a ver el aspecto explicativo dinámico, que sería el movimiento, que son dos caras de una misma moneda, la tensión y el movimiento, como acabamos nosotros de decir. Y a este aspecto del movimiento tenemos que dedicar no solo este vídeo, sino algunos más, porque es algo más complicado y vamos a explicar todo tipo de movimiento, que todo cabe en el esquema que nosotros vamos a compartir. Por tanto, nosotros decimos que, simplificando conceptos, la fuente realiza la creación mediante una tensión que separa dos vórtices polos, como hemos visto aquí, una creación, dos vórtices polos, y la separa de sí misma. Y entonces la pregunta significativa sería, ¿cómo se forma y mantiene esta tensión general creativa que ha separado y ha producido la creación y los dos vórtices polos creativos? ¿Cómo se forma esa tensión general? Pues mediante el aspecto dinámico, que sería en el movimiento, y serían las pulsaciones creativas. Eso es lo que hace precisamente formar esa tensión y formar esa creación. Entonces, se forma mediante esa tensión general creativa, se forma mediante movimientos que hemos definido en distintos vídeos de distinta manera, con distintos nombres. Le hemos dicho movimientos de los vórtices polos.
también le hemos dicho movimiento de las espirales phi. O también le decimos movimiento de las líneas de fuerza magnética. Todo esto son sinónimos y los vamos a decodificar. Y entonces el movimiento, como hemos visto aquí una brújula, que por eso la brújula nos muestra la verdad, nos muestra cómo se producen dos movimientos a partir de un centro, y si tenemos aquí ya un toroide constituido, pues de manera esencial vemos que desde un centro parte una línea de fuerza como esta roja, que se va elevando y va por detrás y ahora aparece por delante y va otra vez al centro, y paralelamente a ella pues una línea de fuerza magnética, que ahora esta va al revés, va hacia abajo y va por delante, y después por detrás pues se unen las dos y ahí se produce la pulsación. Estamos produciendo la decodificación esencial de nuestra realidad, y felicitamos a los que están siguiendo este vídeo. Realmente creemos que estamos dando conocimiento que a nosotros nos hubiera gustado que hace unos 40 años alguien nos hubiera dado. Entonces, como decimos, en este vídeo y en el siguiente vamos a tratar el movimiento creativo en su aspecto de movimiento, pero en el aspecto temporal circular. Es decir, como por ejemplo un círculo, un día, una noche, un día, una noche. Y en vídeos posteriores vamos a tratar ese mismo movimiento, pero en vez de en el sentido temporal, en el sentido, decimos, espacial o posicional. Porque vamos a ver un toroide en concreto, como su polo, su hemisferio norte cambia de posición alternativamente hacia una posición elevada y una posición en la parte inferior. Entonces eso lo veremos más adelante, pero ahora en este vídeo y el otro vamos a ver este movimiento simplemente, sobre todo temporal. Entonces, para dar explicación de modos más sencillos, nosotros decimos que tenemos un imán aquí, vemos un imán aquí a la izquierda, y sabemos que representa un campo magnético, evidentemente, ya lo sabemos. Y que su forma real, por tanto, es diferente a esta barra que vemos aquí. Esta es una barra artificial con ángulos de 90 grados. Pero esta no es su forma real, verdaderamente, porque la forma real es la que está formada por estas líneas de fuerza. Estas líneas de fuerza. Estas líneas de fuerza son su verdadera forma. Son las líneas de fuerza magnética que lo crean todo y que realizan movimientos opuestos y complementarios a partir de un centro, que es este centro, que es el que tenemos aquí, que es el muro de Bloch, y por tanto lo estamos simplificando, y vean, una línea de fuerza magnética en un sentido y otra, que es polo negativo, en el sentido opuesto hasta este centro. Vean que aquí las espirales, que pues son movimientos, uno de estrógiro y otro levógiro, realmente, para pulsar en el centro. Estamos exponiendo solamente una línea, pero como ya están viendo, son muchísimas líneas que se intersectan y lo conectan todo. Y entonces esto que hemos visto en el imán, este movimiento de las líneas de fuerza magnética del imán, es el mismo que el de las líneas de fuerza magnética del campo magnético terrestre, como tenemos aquí. Este es el campo magnético terrestre y este es su movimiento, y es idéntico a este del imán. Y si este, que se te lo va señalando la brújula, pues lo simplificamos a dos movimientos, pues aquí lo tienen simplificado en dos movimientos, que te lo va indicando la brújula. Entonces el polo el norte, podemos decir, del imán señala hacia abajo, y en el otro movimiento, que este es el opuesto, pues señala hacia arriba, como están viendo aquí realmente. Y eso ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Y esto es, muchas líneas de estas de fuerza pues te forman el toroide, y son lo mismo, equivalente, como están viendo aquí, a las líneas del imán que te hacen el mismo movimiento a partir de este centro, que es el muro de Bloch. Por tanto, un imán es un campo magnético semejante totalmente, un fractal del campo magnético general del toroide universal que tenemos aquí, ni más ni menos. Y como estamos ahora yendo al movimiento creativo de estas líneas de fuerza magnética, pues ahora en este vídeo vamos a poner simplemente la base de este movimiento, el esquema básico del movimiento de toda la dimensión a nivel de toroide general y a nivel de todos los campos magnéticos, como el de un imán, y toda la fenomenología que vamos a ir desarrollando y viéndolo en vídeos siguientes, porque este esquema general básico sería una pulsación. Después de la pulsación, un alejamiento y un acercamiento. Luego otra pulsación. Y luego otro alejamiento y acercamiento. Y lo vamos a abreviar poniéndolo así. P, pulsación. AA, acercamiento, alejamiento. P, pulsación. Acercamiento y alejamiento. Y entonces, pues estos serían como las dos espirales phi que tenemos aquí.
Entonces, aquí en este punto central se produce la primera pulsación y entonces fíjense que la flecha sube y se produce un alejamiento del centro y después, y paralelamente la otra, pues en sentido opuesto, también se produce un alejamiento, pero después a continuación, pues ahora otra vez va marchando hacia el centro, tanto sería entonces un acercamiento, y cuando se produce este segundo acercamiento, pues aquí se produce la otra pulsación. Por tanto, aquí está reflejado realmente pues este esquema que es el básico de todos los movimientos, una pulsación, un alejamiento y un acercamiento, luego una pulsación y otro acercamiento y otro alejamiento. Este es un esquema muy simple, un esquema dual en 4 puntos realmente, y lo vamos a ver reflejado en los vídeos siguientes. Entonces tenemos también que aclarar que este movimiento pues lo podemos representar y lo representamos de dos formas. Esta que tenemos a la izquierda y esta que tenemos a la derecha. Y lo vamos a entender. Esta sería la representación de lo que decimos nosotros, la simultaneidad, y esta sería la representación de la sucesión. Entonces, la representación de la simultaneidad, ¿qué significaría? Significaría la percepción de un observador, por eso dice el observador, y ponemos aquí mental. ¿Por qué ponemos mental? Porque realmente ese observador lo tiene que hacer observándolo, pero desde su mente. Desde su mente componiendo los puntos del puzzle realmente. Entonces, desde este observador, desde mentalmente y situado fuera del movimiento, situado fuera de este movimiento, pues entonces percibe esta simultaneidad de los dos movimientos. Entonces percibirá que cuando se produce aquí esta pulsación, pues una espiral o una línea de fuerza magnética pues va hacia arriba y otra va hacia abajo. La que ha ido hacia arriba ahora va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. Y ahora después, el tercer punto, pues después va hacia abajo la de arriba, y la de abajo va hacia arriba. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Que se unen otra vez y aquí se produce otra vez la pulsación. Entonces este sería el esquema simultáneo, porque se está produciendo simultáneamente este movimiento. ¿Y cómo sería según el esquema ese? Sería pulsación, alejamiento, acercamiento, pulsación. Pulsación, alejamiento, acercamiento, pulsación, constantemente. Entonces es así pero esto no podemos percibirlo, pero mentalmente sí. Porque esto sería tú situándote fuera y viendo la totalidad, el puzzle de comprensión que tiene que ser así. ¿Qué es lo que percibiría entonces? Esto sería la representación del observador situado fuera. Ahora, B, esta representación B sería el observador físico, y ahora ya no decimos mental, sino físico, es decir, la misma persona, concretamente con sus ojitos, pues mirando, por ejemplo, pues el movimiento del esferoide cielo, que sería el Sol. Entonces, el observador físico, ahora situado dentro del movimiento. ¿Por qué decimos situado dentro del movimiento? Porque evidentemente este observador físico, como todos nosotros, pues estamos pisando el suelo. Estamos pisando el suelo de nuestro esferoide. Y el suelo de nuestro esferoide nosotros decimos que se mueve. Que se mueve, pero no percibimos ese movimiento cuando estamos dentro, solamente percibimos de la sucesión, solamente percibimos que entonces se pulsa, entonces el sol se eleva a un máximo, ahora viene el atardecer, desciende, se hace la noche, sigue descendiendo, aquí serían las 12 de la noche, y ahora después viene otra vez arriba y otra vez el amanecer. Del amanecer otra vez, el máximo luz a mediodía, después el atardecer, después del atardecer viene la noche y otra vez el amanecer nuevamente, y así. Esto sería la sucesión, pero porque la percibimos así porque estamos nosotros dentro, estamos dentro formando parte del movimiento. Pero entonces mentalmente ya podemos decodificar estas dos posiciones y entender realmente cómo funciona esta realidad. Esto lo percibimos mentalmente, sabiendo que tiene que ser así, y esto es nuestra expresión física. Por eso algunos simplemente pues dicen, no, la Tierra no se mueve, el que se mueve es a lo mejor solamente el Sol, o al revés, como dice la oficialidad. No, el Sol está quieto, es la Tierra la que se mueve, porque están dejando de parte pues este esquema fundamental de la fuente que estamos diciendo que es la simultaneidad. Realmente. Entonces nosotros vamos a ir terminando aquí y decimos que en vídeos siguientes vamos a explicar este esquema básico que estamos poniendo aquí: pulsación, alejamiento, acercamiento, pulsación, alejamiento, acercamiento. Lo vamos a aplicar, vean, a la escala musical que tenemos aquí.
lo vamos a aplicar a la sucesión de días y noches y a las estaciones y al movimiento del corazón. Pues todos estos movimientos son fractales o son niveles del movimiento creativo de la fuente original, de este movimiento básico realmente. Todos son fractales de él y vamos a ver realmente cómo todo pues es explicativo, es sencillo y es profundo. Entonces tenemos que decir y terminar aquí porque nos interesa mucho alertar sobre el engaño tecnológico, que decir que el movimiento creativo de la fuente original es copiado e invertido por la oscuridad infradimensional. Todo esto que es natural, pues es copiado y lo invierte. ¿Y cómo realiza esa inversión? Mediante la tecnología. ¿Y para qué? Pues para parasitar la energía de la fuente y a través del ser humano, porque la energía de la fuente circula por el interior del ser humano. Por tanto, terminamos aquí deseando para todos los humanos que conservan discernimiento, pues deseándoles fortaleza y comprensión de lo más fundamental de nuestra dimensión, que realmente si lo llegamos a entender nos empodera muchísimo y nos hace responsables precisamente de dirigir nuestra propia conducta para preservar nuestro interior.